Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, 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 por siempre, amén.
todo por mi vida. Yo un día te encontré, me sanaste las heridas y te conocí por fe. Confundido y sin norte, me atrajiste con amor, me adoptaste en tu familia y hoy te sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. He encontrado la senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón.
yo quiero invitarles a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Van a salir los versículos aquí en la pantalla también. Y vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. A ver qué nos dice el Señor en su palabra en cuanto a dar gracias, en cuanto a venir delante de su presencia con acciones de gracias. Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Efesios 5, versículos 18 al 20, dice así. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer juntos el versículo 20. ¿Estamos prontos? Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo, dice la palabra del Señor. Parece sencillo dar gracias a Dios. Porque vienen a nuestra mente las cosas buenas, ¿no? Pero resulta que este versículo acá nos dice que tenemos que dar gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo que nos pudo haber pasado en este año. Y ahí sí, hermano, hermana, que no es fácil. Y yo asumo delante del Señor y abro mi corazón con ustedes para reconocer que muchas veces yo no fui una persona agradecida al Señor por todo lo que me pasó en la vida y me sigue pasando hasta el día de hoy. Se supone que uno debe dar gracias a Dios por todo, pero muchas veces nos cuesta dar gracias por todo, como dice aquí la palabra del Señor. Hay cosas malas que nos pasan. Es más, hermano, hay cosas horrorosas que nos pasan y que los hijos de Dios no estamos libres de que nos pase eso. Anoté algunas aquí: enfermedades terminales, dolores, desengaños, muertes, divorcios, abusos, asesinatos, violaciones, caos. Todas estas cosas son reales, son una realidad para los creyentes. No somos inmunes a sufrir cosas de este tipo. Y entonces ahí surge la pregunta: ¿por qué Dios las permite? ¿Por qué Dios permite esas cosas malas incluso a sus hijos? ¿Por qué Él permite esto? Y de esa pregunta surge otra, por lo menos a mí, en mi corazón. ¿Cómo es posible dar gracias a Dios cuando pasan este tipo de cosas? Porque cuando anda todo bien, bueno, es más fácil darle gracias al Señor. Pero cuando las cosas no salen como uno quisiera que salieran, cuando pasa alguna de estas situaciones que he mencionado en el entorno familiar, a nuestro alrededor, realmente podemos acercarnos al Señor y dar gracias por todo. Bueno, yo quiero analizar y quiero presentar aquí 4 causas, 4 factores por los cuales Dios nos muestra en su palabra que a pesar de las cosas malas podemos dar gracias al Señor. Podemos acercarnos a Él con un corazón agradecido. Y tal vez yo no sé cuál es la situación de cada uno, apenas sé lo que pasa en mi mente, en mi corazón, pero seguramente haya cosas que vengan a tu mente en este momento, de cosas no tan gratas que pasaron este año y que por ahí uno no le ha dado gracias al Señor. Y creo yo, hermano, que este es un buen momento para darle gracias al Señor a pesar de esas cosas, las malas, las que uno no nombró, por ejemplo, en el video cuando nos grabaron, cuando nos filmaron, y que están presentes ahí en nuestra vida. El primer factor que quiero mencionar
y hacer referencia es el factor llamado pecado. El que menciona la Biblia, a lo largo de la Biblia está ahí el pecado. ¿Por qué sucede tanta cosa mala en el mundo? Y la respuesta está en la Biblia, hermano. Sucede todo esto, la enfermedad, la muerte, el asesinato, los divorcios, los conflictos, las guerras, los pleitos, las pestes. Sucede todo eso porque hay una maldición de parte de Dios mismo por el pecado. Por el pecado que surge allí en el Edén con Adán y con Eva. A partir de ese momento hay una maldición de parte de Dios. Es decir, el hombre, el ser humano, estropeó el plan original de Dios. Y la reacción de Dios fue esta maldición, que es producto de una decisión del hombre mismo, del pecado. A veces uno se pregunta, ¿y por qué un bebé muere recién nacido? Hace poco pasó un caso así en nuestras filas bautistas, en una iglesia en otro punto del país. Estuvimos orando por un niño y este niño falleció ahora hace poquito. Estamos orando por otra niña más, nieta de un pastor, el pastor de la iglesia bautista de Trinidad, y ella ha sido operada de un tumor cerebral. Y se está recuperando y no viene siendo nada fácil esa recuperación. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué una niña? También hemos visto situaciones de jóvenes, adolescentes, de nuestra familia espiritual que se han ido por una enfermedad, por una situación que se da en determinado momento y se terminó la vida. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Una madre que pierde un embarazo por un accidente después de venir orando tanto tiempo por quedar embarazada y tantas otras situaciones. Pero quiero decirte lo siguiente, no podemos perder de vista que todo eso que pasa en el mundo y que Dios permite que pase es porque son consecuencia del pecado del hombre, del ser humano. Porque en el plan original de Dios no estaba eso. Pero el ser humano, en su negligencia, en su darle la espalda a Dios, ha generado esta causa, que es la causa de todos nuestros males, el pecado. Y hay una maldición desde los orígenes de la humanidad que acompaña, y hermano, esa maldición trasciende los tiempos. Aún los hijos de Dios tenemos que vivir bajo esa naturaleza pecaminosa de Adán y no le podemos escapar a eso. La furia de la naturaleza, las tormentas, los tornados, los terremotos, las explosiones volcánicas, las inundaciones también son producto del pecado de la humanidad, lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Hoy nosotros hablamos del agujero de la capa de ozono y del calentamiento global como consecuencia de la industrialización del ser humano. Adelantos tecnológicos, científicos, pero que en definitiva le terminaron haciendo daño a la propia naturaleza. Y eso es también producto del pecado, de una falta de dependencia de Dios. Y la gente se pregunta, ¿verdad? ¿Y si Dios es un Dios bueno? ¿Y si Dios es un Dios justo? ¿Cómo podemos explicar estas cosas? Pero la Biblia tiene una explicación para todo esto. Buscando en la palabra del Señor, encontré aquí en Efesios capítulo 2, versículo 3, lo siguiente. Efesios 2:3 dice, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, esto es, haciendo la voluntad del yo, de mi propia humanidad, dándole la espalda a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, somos así, no podemos negar esto. Y continúa diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, los creyentes también estamos
bajo esta misma condición, bajo esta misma naturaleza pecaminosa adánica, del tiempo de Adán. Bien, esto es lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que nos enseña el Señor en su palabra. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, la muerte física, ¿no? Por cuanto todos pecaron. Quiere decir que en el plan de Dios, la idea era que no muriese nadie. Pero a partir de la desobediencia del ser humano, entonces comenzaron a morir. Dice la Biblia que Adán vivió ¿cuántos años? Hugo debe saber esa respuesta, seguramente, ¿no? Bien. Set, ¿cuántos años vivió? No va para Hugo esta va para otro, si no va a responder todas las preguntas a él. 912 años. Enoc vivió 905 años, pero dice la Biblia que después que vivieron esos años, dice, y murió, se terminó. Hoy en día, la gente no vive tanto tiempo, ¿no? El pecado fue generando esa consecuencia de que cada vez se viva menos tiempo y menos tiempo. Hace poco partió con el Señor la mamá de Teresa. ¿Cuánto? 105 años. Llegar a los 100 años hoy, uno queda asombrado y dice, wow. No sé si vamos a llegar a esa edad. Dice la Biblia que hoy, en los tiempos que nos toca vivir a nosotros, nuestra edad ronda en los 70 y los más robustos 80. Así que por ahí anda hoy en día el número, ¿no? Pero alguno se escapa, como se dice en el fútbol, ¿no? Alguno se escapa solo por la punta. Bien, esto es producto del pecado, estragos del pecado sobre la naturaleza humana y sobre nuestros cuerpos. Dice que un pastor una vez visitó a una ancianita muy avanzada en edad. ¿Ah? No era este pastor, era otro, por las dudas, ¿no? Dice que ella tenía las dificultades propias de la edad. Y le preguntó al pastor, pastor, ¿usted podría decirme por qué estoy sufriendo tanto? Ella esperaba que el pastor le diera una respuesta bíblica, una respuesta filosófica, una respuesta elaborada, espiritual. ¿Y cuál fue la respuesta del pastor? El pastor le dijo, y bueno, mire, usted está sufriendo porque ya está viejita. ¿Ah? Reitero, no fue este pastor el que dijo, fue otro. Porque, claro, hay preguntas que no son fáciles de responder, ¿no? Ahora, y a veces hay que tener cuidado con la respuesta que uno da. Pero esta respuesta que dio este pastor es la verdad. Cuanto mayor edad tenemos, mayor sufrimiento en nuestro cuerpo habrá y no le podemos escapar a esta realidad. Ahora, tenemos que entender que esto es producto del pecado. No fue el plan original de Dios. Otro pasaje más, Job capítulo 14, versículo 1. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días, quiere decir que ya vive menos el ser humano en este tiempo, ¿no? Y hastiado, dice, de sinsabores. Esto es producto del pecado. Quiere decir que en la vida vamos a vivir momentos desagradables, momentos de sinsabores. No le podemos escapar a eso. Chicos, niños, adultos, ancianos, no le podemos escapar a las situaciones negativas, a los sinsabores. Es una mentira ese eslogan que dice pare de sufrir. Porque hasta Jesús, viviendo, encarnado como un ser humano, no dejó de sufrir. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos a veces. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio y queremos hacerle entender a las personas como que vivir
en el Evangelio, bajo el cuidado de Dios, no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. Cuidado, porque no dice eso la Biblia. Es más, acá hay un pasaje que habla de un hombre que está hastiado de sinsabores. Esa es la vida, hermano. Pero no porque sea plan de Dios, sino porque es el producto, la consecuencia del pecado. Eso tenemos que tener en claro, tú y yo. Por eso necesitamos llegar al Señor con acción de gracias. Porque siendo pecadores, tener el privilegio de que Dios se acerque a nosotros y nos acepte, así, manchados, contaminados por el pecado, un Dios santo, un Dios puro, que nos acepte, que nos tome en sus brazos, eso ya es más que un motivo de agradecimiento al Señor. No sé si le has dado gracias al Señor por esto, porque a veces uno se acuerda de la salud, de las cosas materiales, me pasa a mí también. Pero ¿le hemos dado gracias al Señor por haber conocido a Cristo? ¿Por tener el regalo maravilloso de la vida eterna? ¿Por estar viviendo en esa vida plena, abundante, que es vivir con Cristo? No ausente de problemas, pero sí con Cristo. Bien, Romanos 8:21 nos deja una enseñanza aquí interesante, y aquí está nuestra esperanza. Aquí está nuestra esperanza como hijos de Dios. Dice Romanos 8:21, la primera parte dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación misma, la naturaleza, todo lo que Dios creó, el planeta, será libertada en el tiempo futuro, será libertada de la esclavitud de la corrupción, de la esclavitud del pecado. ¿Qué está diciendo en otras palabras acá el Señor? Habrá tierra y cielo nuevos en un futuro. Y los hijos de Dios disfrutaremos de ese momento. Y ahí tiene que estar puesta nuestra esperanza. Y también ese es un motivo de gratitud al Señor. ¿Has pensado en las cosas futuras que vendrán? ¿Has pensado que Jesús vendrá un día a buscar a su iglesia? ¿O en estas cosas no pensamos? Bueno, la palabra de Dios habla de tierra y cielo nuevos. Es como un volver al diseño original de Dios para el ser humano. Esta creación, hermanos, será liberada de toda corrupción. Por eso, en medio de todo lo que sucede, puedo agradecer al Señor porque un día Él hará todo diferente. Los hijos de Dios tenemos esta esperanza. Las cosas serán diferentes. El Señor hará todas las cosas nuevas, dice la palabra del Señor. Bien, ahora, ¿qué sigue diciendo Romanos 8:21? La segunda parte del versículo. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí tiene que estar puesta nuestra esperanza. ¿Libertad de qué? Del pecado. Del pecado. Y eso es lo que nos espera a nosotros, una libertad gloriosa en el Señor. Bien, no sé cómo está tu vida espiritual, no sé incluso si has abierto tu corazón a Cristo, pero estas son las promesas que sostienen a los hijos de Dios. El segundo aspecto que quiero destacar, le puse así, el factor disciplina o castigo. Ay, 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 qué dolor. Me viene a la memoria el castigo que uno recibía antes, porque antes nuestros padres, bueno, ahora hoy en día también pasa, alguno con el cinto, ¡pah! Y dolía, ¿eh? Un cintazo dolía. Algunos zafaron ya de esa época. Pero en los tiempos míos había que aguantar el castigo del padre, ¿eh? O de la madre también. Sí, sí, sí. La madre era experta también. Eran otros los castigos de las madres, ¿no? Pero en la escuela también te castigaban, ¿no? La maestra te agarraba de la patilla casi y te levantaba así. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? Hoy en día si un maestro hace eso lo denuncian.
pierde el cargo y hasta puede terminar preso también. Un profesor ni que hablar, ¿verdad? Por eso hoy en día se desacata uno en clase y el profe lo mira y lo mira nomás. ¿Qué va a hacer? ¿No? Pero la Biblia habla de disciplina. ¿Dónde? Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 del 5 al 6, dice la palabra del Señor allí: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hermano, Dios disciplina, Dios castiga. Disciplina y castigo aquí son sinónimos. Porque a veces uno dice, no, Dios nos ama, Dios nos quiere, ¿cómo nos va a castigar? ¿Cómo nos va a disciplinar? Pero mirá lo que dice el versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Ah? Quiere decir que los padres deberíamos seguir el ejemplo de Dios mismo cuando deberíamos disciplinar a nuestros hijos. Si hay amor, tiene que haber disciplina. Pero a veces los padres nos volvemos muy permisivos con nuestros hijos. No, pobrecito. Cuando uno no tenía hijos, sí, ¿no? Cortaba cabeza. Che, yo recuerdo, cuando era un soltero, le decía a mi hermana, ¿por qué, con relación a la crianza de mis sobrinos, que hoy ya son grandes, pero uno haciéndose el sabiondo, ¿no? ¿Y por qué no haces así, así? Y mi hermana un día me dio una respuesta bien a lo Rosano mismo, ¿no? Me dijo, el día que vos tengas tus hijos te vas a dar cuenta que no es así. Y el día que vienen los hijos de uno se da cuenta, sí, que le tiembla el pulso a la hora de disciplinar, a la hora de castigar. Con los hijos de los demás, ahí sí uno es un crack. Che, ¿por qué no haces tal cosa con tu hijo? ¿Por qué no le sacás el celular? ¿Por qué no esto? ¿Por qué? Porque si no, él se acostumbra, a veces uno ha escuchado esto, ¿no? Se acostumbra a que le va todo bien en la vida y cuando tiene que enfrentar los fracasos, ahí entra en crisis. Está bien, suena muy lindo, pero después cuando tenés que poner en práctica eso con tus hijos, no es tan fácil, ¿no? Pero el Señor en su palabra dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota, dice. ¿Azotar qué es? Pegar, golpear. Y en los tiempos bíblicos, hermanos, miren lo que le voy a decir. Los azotes que se usaban para pegarle a un siervo y a un hijo donde se portara mal, era un azote que consistía en una especie de látigo con 9 cuerdas. Menos mal que no nacía ahí, dijo uno acá. Bien ahí, ¿eh? Imagínate recibir un azote de eso de tu padre, blam, en el lomo ahí. ¡Oh! Bien. Azota Dios a todo el que recibe por hijo. Hermano, a veces uno está teniendo problemas en la vida. Te están sucediendo cosas malas. Te va de mal en peor. Salís de una y te metés en otra. Y decís, pero ¿y cómo? Si yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo Dios permite eso? Y la pregunta que te hago es, ¿no será que eso que te pasa o que me puede pasar a mí no es la disciplina de Dios? El azote en amor de Dios. ¿No será que es eso? ¿Te has puesto a pensar en esa posibilidad? Y continúa diciendo los versículos siguientes de Hebreos, del versículo 7 al 11, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es fuerte la palabra acá.
Dios nos disciplina y los padres deberíamos disciplinar a nuestros hijos también pensando en esto. Si es que son nuestros hijos y no otra cosa, deberíamos entonces disciplinarnos en amor, con una disciplina coherente, poniéndonos de acuerdo en casa, padre y madre, a ver cuál va a ser la disciplina que vamos a poner en práctica en casa. Pero Dios nos disciplina. Por otra parte, dice el versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hermano, Dios nos disciplina también. Dios nos zarandea. Dios permite las cosas malas en nuestra vida porque nos está disciplinando. Y ahora vamos a ver por qué. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, los padres. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos, ahí está la clave, para que participemos de su santidad, hermano. Para que seamos más parecidos a Cristo. Para que seamos más santos, con minúscula. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién se va a alegrar cuando es disciplinado? ¿Quién se va a alegrar? Al principio, al presente parece no ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué produce la disciplina? Produce fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Palabra de Dios para vos y para mí. Entonces, hermano, si estás sufriendo, pudiera ser que Dios te esté disciplinando. Eso no significa que Dios no te ame, todo lo contrario. Significa que Dios te ama tanto que no te va a permitir que si pecas te salgas con la tuya y por lo tanto te va a disciplinar. Así como los padres hacemos o deberíamos hacer con nuestros hijos. Cuánto más nuestro Padre Celestial. Hermano, hay 3 tipos de juicio. Un juicio pasado, uno presente y otro futuro. El juicio pasado tiene que ver con el pecado. El juicio fue pagado por Jesús en la cruz. Aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, Él nos ha perdonado. Hemos quedado limpios en ese juicio. Ese es el primer juicio pasado, en la cruz, allí. Por eso la Biblia habla de justificación, que quiere decir perdón de pecado, limpieza de pecado. Bien. Pero hay un juicio presente hoy, por el hecho de ser seres humanos, y Dios nos juzga a través de la disciplina. A través, seguís pecando, dice el Señor. Seguís, bravo. Bueno, yo te voy a acomodar. Algunos piensan que se pierde la salvación, ¿no? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia habla de que Él te disciplina. Seguís siendo hijo, porque la condición de hijo no se pierde. ¿O sí se pierde? El hijo es hijo para siempre, ¿no? Pero Dios te disciplina. Que te disciplina, ¿eh? No nos deja libre, hermano, de nuestros pecados. Y uno tiene que entender que muchas veces esas cosas que nos están pasando son parte de ese juicio presente que Dios está realizando en nuestra vida. Pero dice la Biblia que habrá un juicio posterior en donde seremos juzgados como siervos. Yo como pastor, tú como líder o como hermano que está sirviendo activamente en la iglesia, y ahí cada uno vamos a ser juzgados en nuestra condición como siervos del Señor. Y seremos
ahí sí, juzgados por el tribunal de Cristo, como mayordomos del Señor. Hermano, el Señor nos ama, por eso Él nos disciplina. Examina cómo está tu vida en esa área con relación a lo que te está pasando hoy. Lo cierto es que si estás pasando por una situación así, dice que la disciplina va a producir fruto apacible de justicia. Quiere decir que va a ser para bien, hermano. Va a traer bendición. El Señor va a tratar contigo y vas a quedar renovado, transformado a través de esa disciplina, porque eso es lo que produce la disciplina en amor que Dios ejecuta, nos ejercita en ella, dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que ser agradecidos por esas situaciones. Agradecidos. Señor, te agradezco. Yo no sé por qué me está pasando esto, pero te agradezco. Capaz que estás queriendo disciplinarme y estás queriendo zarandearme, mostrarme, tratar conmigo. Pero te doy las gracias por esta situación que me toca vivir. El tercer aspecto que quiero resaltar, le puse factor de dependencia. Dios a veces permite que tengamos problemas para que dependamos de Él, hermano. Porque si no nos pasara nada en la vida y fuera todo maravilloso, seguramente no acudiríamos a Él a pedir su consejo, a buscar su voluntad, a rendirnos ante Él. Por eso Dios permite, hermano, que pasen estas situaciones en nuestra vida. Segunda de Corintios 12:4. Este es el testimonio del apóstol Pablo, que tuvo el privilegio de ser arrebatado por el Espíritu Santo, una experiencia única, seguramente, donde Dios lo lleva al cielo mismo. Y él escribe sobre esta experiencia que tuvo, ¿no? Pero vamos a desglosar un poquito más esa experiencia. Dice, versículo 4 de 2 de Corintios 12, está hablando de él mismo, el apóstol Pablo, está hablando de un hombre que fue arrebatado al paraíso, llevado al cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Está diciendo que es como que Dios mismo le hubiera dicho: no cuentes todo lo que te tocó vivir, ver, oír y escuchar en ese lugar. Guárdatelo. De tal manera, de tal hombre, dice, me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré. De tal hombre, hace referencia a ese hombre que vivió esa experiencia, esa visión de parte de Dios. Pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades, dice. En eso sí me gloriaré. Y continúa diciendo, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. ¿Qué hombre que vivió una experiencia así? ¿Qué mujer que no vivió una experiencia así? No se gloriaría por eso. Uno diría, wow, Dios me eligió. Tengo algo especial. Pero el apóstol Pablo sabía que no tenía nada especial. Y continúa diciendo acá. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 7. Mire que se va a ir complicando más la cosa. A ver cómo está nuestra vida, a ver si tiene algún punto de comparación. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones de Dios, no me exaltase desmedidamente. En otras palabras, para que no me mareara con los aplausos. Porque a veces tenemos la tendencia a pensar, oh no, pero Dios me reveló esto a mí. Mirá, te voy a explicar. La vida cristiana es así, 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 así. ¿Está? Bueno. El apóstol Pablo está diciendo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Esta palabra aguijón en el idioma original también se traduce como una estaca clavada en el cuerpo, una estaca.
Probablemente se esté refiriendo a una enfermedad en el cuerpo. No sabemos cuál es la enfermedad. Y uno dice, pero el apóstol Pablo enfermo. Si sanó él enfermos. Echó fuera demonios. Tenía un don de discernimiento tremendo. Fundó iglesias. Formó pastores. Levantó ancianos en las iglesias. Recibió revelación de Dios. Sin embargo, le fue dado un aguijón en su carne, una enfermedad que era como una estaca, hermano, un dolor intenso en alguna parte de su cuerpo. Un mensajero de Satanás que me abofetee, un golpe del diablo mismo, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. A veces uno piensa que el apóstol Pablo un día fue y oró y dijo, Señor, quítame esto de mí. 3 veces dice, ¿no? Señor, quítame esto de mí. Señor, quítame esto de mí. Pero en realidad, la Biblia hace referencia a un proceso. Cada una de esas veces que el apóstol Pablo le pidió a Dios que le quitara esa enfermedad, llevó un proceso. Seguramente un proceso de oración, de ayuno, de rendirse, de orar de rodillas al Señor y pedirle que le quitara esa enfermedad de su cuerpo. Y pasó un tiempo y nada. 1 mes, 2 meses, 3 meses, medio año, 1 año. Y voy a pedirle de vuelta al Señor. Y allá vino de vuelta el ayuno, la oración intensa, la búsqueda del Señor en oración, el arrodillarse, y ahí vamos por la segunda vez. Y pasó un tiempo en esa actitud y nada. Y una tercera etapa más. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios a sus ruegos de que le quitara la enfermedad? Y hoy nosotros muchas veces oramos por las personas, ¿verdad? Y decimos, Señor, quita esta enfermedad de fulano, de tal. Pero acá era el apóstol Pablo el que estaba orando por él mismo, ¿no? Y la respuesta de Dios fue la siguiente. Está aquí, ¿verdad? En el siguiente versículo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, ¿te has puesto a pensar que Dios te puede responder algo así cuando estás enfermo, con dolores? O en otras situaciones difíciles de tu vida que no se le encuentra la solución. ¿Te has puesto a pensar que Dios te puede responder eso? Bástate mi gracia. Te es suficiente mi gracia. Tranquilo. Tranquilo, Andrés, la enfermedad va a seguir ahí. Mi gracia te será suficiente para enfrentar esta situación. ¿Estarías dispuesto a asumir eso como una respuesta de Dios para tu vida, hermano? Por eso, vuelvo a la pregunta que hice al comienzo. No es fácil dar gracia a Dios por todo. Claro que no, no lo es. Por tanto, dice el versículo 9 a continuación, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dependencia de Dios. Esto es, acepto tu voluntad, Señor. Me voy a gozar en mis debilidades. Aprender a vivir con ellas. Ser un agradecido al Señor por esas debilidades que Él ha colocado en mi vida. Si fuera todo fortaleza y nada de debilidad, no habría ningún trato de Dios para con nosotros. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. Y acá viene una lista. En necesidades, en persecuciones,
en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el Señor en su palabra. Cuando soy débil, entonces me hago fuerte. Entonces, hermano, si tú no sientes ninguna gratitud hacia Dios, sería muy bueno que vuelvas a leer esta lista de situaciones que menciona el apóstol Pablo aquí: estar en la cárcel, ser golpeado, necesidades materiales, hambre, sed, enfermedades, y todo eso por amor a Cristo, hermano. Y porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dependencia de Dios, hermano. Por lo tanto, la debilidad tenemos que aprender a mirarla como una ventaja, hermano. Como una ventaja espiritual. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor trabajará con nosotros. Esa debilidad nos acercará a Cristo, nos hará más dependientes de Él. ¿Hay debilidad en tu vida en este momento? Dale gracias al Señor también por eso. Que figure en tu lista de gratitud al Señor tu debilidad en este momento, hermano. No te vayas de este lugar sin darle gracias al Señor por esta debilidad. Y el otro aspecto que quiero desarrollar, el último, le puse el factor de madurez. Después me arrepentí y le cambié el nombre y le puse factor de aprendizaje. Aprendizaje. Yo te pregunto, hermano, ¿cuándo aprendiste más en tu vida? En términos espirituales. ¿Cuando andaba todo bien? ¿O cuando estuvo mal la cosa que hubo que meterle el pecho a las situaciones, a buscar el rostro del Señor, a orar más, a leer la Biblia más, a estar en dependencia con el cuerpo de Cristo, cuando las cosas no estaban bien? ¿Cuándo hubo mayor aprendizaje? Ahí, ¿verdad? Sin duda. Y esa va a ser nuestra respuesta. Claro que sí. Uno crece, uno madura, porque uno va aprendiendo. El factor de aprendizaje. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 67? El escritor aquí dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y sí, antes de que yo fuera humillado por los demás, derrotado, se burlaran de mí, andaba descarriado, sí me iba bien. Pero el día que me humillaron y me sentí totalmente desvalorizado en la vida, ese fue el momento en el cual, a partir de ahí, comencé a leer más la palabra del Señor. Comencé a poner en práctica. Cuando las papas queman, hermano, ahí es cuando uno comienza a valorar lo que es la vida espiritual, lo que es tener a Cristo en el corazón, lo que es echar mano a la vida eterna, como dice la palabra del Señor. Y el versículo 71 de este mismo Salmo dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Factor aprendizaje. Factor madurez. Por lo tanto, hermano, este también es un motivo para ser agradecidos al Señor. ¿Estás pasando por una mala situación? Bueno, andá dándole gracias al Señor, porque todo esto será aprendizaje para tu vida. Madurez, crecimiento espiritual. ¿Qué dice Romanos 8, versículos 28 al 29? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no, pero yo pensé que eran las buenas nomás. Todas las cosas, hermano, les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Acá aparece otro elemento más.
¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de las pruebas, de los dolores, de las dificultades, de las cosas malas que nos pasan en la vida, hermano. Ese es el propósito, para que podamos ser hechos a la imagen de su Hijo. ¿Te has puesto a pensar en esto, hermano? Ah, Señor, pero yo pensé que todo esto de las deudas, todo esto de la enfermedad, yo iba a salir de todo intacto de todo esto. No, capaz que ni salís. Pero seguramente esas circunstancias te ayudarán a ser más conforme a la imagen de Jesús. ¿Te has puesto a pensar en esto? Bueno, también es ese un motivo de gratitud al Señor. Señor, yo te agradezco porque a través de estas circunstancias entiendo que yo me parezco más a ti. Me acerco más a ti. Voy creciendo conforme a la imagen del Señor Jesucristo. La meta suprema de Dios para nosotros es esa, que seamos semejantes a su Hijo. Y aquí te dejo el siguiente pensamiento, que después te lo puedo mandar por WhatsApp. Lo leo rapidito. Dice así: caminé varios kilómetros con el placer, con la alegría. Y aunque todo el tiempo habló con todo lo que dijo, nada me enseñó. Caminé varios kilómetros con el dolor. Y aunque no abrió su boca, mucho aprendí cuando el dolor caminó junto a mí. Que esto nos haga pensar, hermano, a ver cómo está nuestra situación en este momento. Si hay dolor, también eso es un motivo de gratitud a nuestro Señor. Este es el factor aprendizaje por el cual nosotros debemos dar gracias al Señor. ¿Y cómo está tu vida en cuanto a esto? En cuanto a estos 4 factores. El factor pecado, el factor disciplina, el factor dependencia y el factor aprendizaje. Y ahora, después de haber analizado estos versículos, vuelvo a Efesios 5. Al versículo 20, al que leíamos al comienzo. A ver si ahora ese versículo no adquiere otro significado. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invito en este momento a que podamos ponernos de pie.